Hola, ¿cómo están estimados estudiantes? Soy su profesor Angelino y el día de hoy vamos a tener nuestra clase de operaciones combinadas, ¿ya? Nuestro objetivo va a ser el siguiente, lo notan en su cuaderno. Objetivo, objetivo va a ser realizar operaciones combinadas con los números racionales. Realizar operaciones combinadas con los números racionales, con los números racionales. Bien, eso lo anoten en su cuaderno, ¿cierto? Para que sepamos qué es lo que estamos estudiando en esta clase. Bien, ahora vamos a ir al texto de actividades del estudiante, ese que tienen ustedes allí en su sala de clase. Y en la página 14 hay unas actividades, donde tenemos aquí en la actividad número 2, calcula las siguientes operaciones combinadas, y tenemos el ejercicio A, donde nos aparecen números decimales, ¿cierto? Periódicos como el 0,5, que hay que restarlo con el número decimal semiperiódico como el 0,16. Después hay que dividirlo con el decimal periódico 0,4 y finalmente dice sume con el decimal 0,25 periódico infinito. Para sumar, restar, multiplicar o dividir todos estos números, ciertos decimales periódicos, semiperiódicos, que son números racionales, porque se pueden escribir como fracción, hay que hacer eso lo último, que es escribirlos como fracción. Y para eso vamos a recordar cómo se transformaba cada uno de ellos en fracción. Tenemos aquí entonces el primer decimal, que es el decimal 0,5, que se escribe o vale 0,55555 y esto se repite infinitamente. Recuerden que en clases anteriores habíamos dicho que se llamaba decimal infinito periódico. El periodo es el número que está debajo de esta rayita. Debajo, en este caso, está la cifra 5. Por lo tanto, esa es la cifra que se repite infinitamente, el 0,5. Después tenemos al número decimal semiperiódico 0,16. Y noten que bajo la rayita del periodo solamente está el 6, no el 1. Por eso se llama semiperiódico. También es un decimal infinito que se escribe de esta manera. 0,1 y se repite el 6 infinitamente. Decimal infinito semiperiódico. ¿Ya? Y en el ejercicio B tenemos aquí el decimal negativo 0,4, que es un decimal finito, que también lo vamos a anotar para que sepamos cómo se escribe con fracción. Menos 0,4 es un decimal finito, no se repite, solamente se escribe tal cual como está, 0,4. Decimal finito significa que termina, ¿ya? Que tiene un término que uno sabe dónde está la última cifra. Y se escribe decimal finito. ¿Ya? Cada uno de estos tres hay que transformarlos a fracción para que podamos sumarlos, restarlos y multiplicarlos de manera conveniente. Entonces vamos a transformar al número decimal 0,5, que es el decimal infinito periódico. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Si queríamos transformar el decimal infinito periódico 0,5, lo único que teníamos que hacer primero era escribir una línea de fracción y sobre ella, o sea, en el numerador, debíamos escribir las cifras del número 0, 5, sin la coma y sin la rayita del periodo. Después de escribir las cifras, siempre tenemos que restar, ¿ya? La cifra que está antes del periodo. Recuerden que esa cifra es el periodo, y la que está antes se llama anteperiodo. Anteperiodo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que anotar la cifra 0,5 y después anotamos el 0, que es la cifra que hay que restar. Siempre se resta la cifra que está antes del periodo, en este caso el 0. Abajo en el denominador debemos anotar siempre números 9. En este caso vamos a escribir un solo 9 porque hay una sola cifra debajo de este periodo. ¿Ya? Si por ejemplo tuviésemos 0,56 periódico,
en el denominador escribiríamos dos 9. Un 9 por el 5 y un 9 por el 6. Si tuviésemos, por ejemplo, menos 2,637 periódico, deberíamos escribir en el denominador abajo un 9 por el 6, un 9 por el 3 y un 9 por el 7. ¿Ya? Entonces se colocan en el denominador, en la parte de abajo de la fracción, números 9, dependiendo de cuántas cifras estén debajo de esta rayita del periodo. Como aquí solamente tenemos una cifra que es el 5, se escribe solamente un 9. Bien. Y ahora lo único que tenemos que hacer es resolver esta operación. Y arriba dice 0,5 menos 0, que es 5, ¿cierto? Y queda 5 novenos. Esta es una fracción irreductible, no se puede seguir simplificando porque el 5 y el 9 no pertenecen a la misma tabla. Por lo tanto, podremos decir de que entonces el número decimal infinito periódico 0,5 se puede escribir y representar como fracción como 5 novenos. ¿Ya? Ahora vamos a transformar el decimal semiperiódico 0,16 a fracción. Entonces tomamos el 0,16 semiperiódico, decimal infinito semiperiódico. Igual que en el anterior, hacemos una línea de fracción. Anotamos también arriba en el numerador las cifras 0, 1, 6. También se resta las cifras que están antes del periodo. Recordar que el periodo es la cifra que está debajo de esta rayita. Y lo que está antes, en este caso el 0 y el 1, esas dos cifras corresponden al anteperiodo. Esa de allí, ¿ya? Ese es anteperiodo. Anteperiodo. Por lo tanto, esas son las cifras que se restan. Entonces, primero anotamos todas las cifras, 0, 1, 6, y siempre restamos las cifras que están antes del periodo, en este caso el 0, 1. Abajo en el denominador vamos a escribir números 9 y ceros, ¿ya? 9 y ceros. Siempre van a ser 9 por la cantidad de cifras que estén debajo del periodo. Como solamente hay una cifra, se escribe un 9. Entonces aquí en el denominador escribo un 9. Y los ceros van a depender de la cantidad de cifras que estén que estén entre la coma y el periodo. Entre la coma y el periodo solamente hay una cifra, por lo tanto esa se transforma en 0. O sea, aquí quedaría 90. Si tuviese, por ejemplo, a ver, 2,1, 3, 5, ya 6. Si tuviese este decimal y lo escribo como semiperiódico, o sea que después de la coma no se repiten todas las cifras, esto abajo en el denominador debería escribirse los 9, que serían un 9 por el 5, ¿ya? Un 9 por el 6, que están debajo del periodo, y después debería escribir los números ceros, que son las cifras que están entre la coma y el periodo. Aquí en este caso tenemos dos cifras. Entonces habría un 0 por el 1 y un 0 por el 3. Así que quedaría 9900. ¿Ya? Siempre se hace lo mismo. Bueno, volvamos a nuestro ejercicio y ahí ya tenemos las operaciones, ¿cierto? Para poder transformar el 0,16 periódico a fracción. Ahora tenemos que solamente restar. Vamos a buscar un color. ¿Qué color era? Este. Y anotamos, ¿cierto? 16 menos 1, que son 15. Y abajo queda el 90. Por lo tanto, tenemos 15 noventavos. Y esta fracción es simplificable porque el 15 y el 90 pertenecen, en este caso, a la tabla del 5. También pertenecen a la tabla del 3. Esos criterios de divisibilidad nosotros los estudiamos en la clase, ¿cierto? Si los números terminaban en 5 y en 0, pertenecen a la tabla del 5. Por lo tanto, dividimos por 5 al numerador y dividimos por 5 al denominador. Hago el numerador, que es más sencillo, ¿cierto? 15 dividido 5 es 3, porque 3 por 5 son 15. Y 90 dividido 5 ya no es tan sencillo, lo hacemos en algún lugar por acá, aquí abajito. 90 dividido en 5. Me tengo que saber la tabla del 5. Tomo una cifra, porque el 5 entra una vez en el 9. Entonces me pregunto, ¿qué número multiplicado con 5 me dará 9? No hay ninguno, porque la tabla del 5 es 5 por 1 5, 5 por 2 10. Así que solamente es el número 1, porque 5 por 1 son 5. Para llegar a 9 me faltan 4. Bajo la siguiente cifra, que es el 0. Y ahora me pregunto, ¿qué número multiplicado con 5 me da 40? En este caso va a ser 8, porque 8 por 5 son 40, 40 nada. Entonces 90 dividido en 5 son
18. Es decir, la fracción 15/90 quedó simplificada a la fracción 3 partido por 18, ¿cierto? Pero esto se puede seguir simplificando aún más porque el 3 y el 18 pertenecen a la tabla del 3. Entonces vamos a simplificar por la tabla del 3. Recuerden que para simplificar por la tabla del 3, la suma de las cifras también debería dar como resultado la tabla del 3. O sea, si yo sumo el 1 con el 8 me da 9 y el 9 está en la tabla del 3. Por eso se puede seguir simplificando por 3. O el número que está en el arriba, ¿cierto? El numerador, el 3, pertenece a la tabla del 3. Divido 3 dividido 3 me da 1 y divido 18 en 3 y me queda 6. ¿Ya? Y esta ya es una fracción irreductible porque el 1 y el 6 solamente pertenecen a la tabla del 1 y si simplifico me va a quedar lo mismo. Bien, entonces me falta el último número por transformar a fracción, que es el decimal finito, en este caso el menos 0,4. Vamos a buscar otro colorcito, el green. A ver. Entonces tengo aquí el 0,4 finito, perdón, 0,4 finito negativo. Anotamos la línea de fracción y en el numerador escribimos las cifras sin la coma, pero sí con su signo negativo. No se resta nada, ¿ya? Y en el denominador escribimos solamente potencias de 10. Las potencias de 10 son 10 elevado a 1, que es 10, 10 elevado a 2, que es 100, 10 elevado a 3, que vale 1000, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces escribimos una potencia de 10, la base 10, pero ahora, ¿qué exponente va a ser? ¿Va a ser exponente 1, va a ser exponente 2, va a ser exponente 3? O sea, va a ser 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 o 10 elevado a 3. Y en este caso solamente va a ser 10 elevado a 1, porque el exponente depende de la cantidad de cifras que hay después de la coma. Como después de la coma solamente está el 4, es una sola cifra, se eleva a 1. Entonces esto nos quedaría 4 negativo partido en 10, porque 10 elevado a 1 es 10. Esto es menos 4 décimos. Fracción que se puede simplificar por la tabla del 2, porque el 4 y el 10 pertenecen a la tabla del 2, o porque también son números pares, ¿ya? Entonces, simplifico por 2 al numerador y al denominador. 4 dividido 2 son 2, negativo, porque el 4 es negativo y el 2 es positivo, y menos dividido con más me da menos. Y 10 dividido 2 son 5. Y esta es la fracción irreductible, menos 2/5, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que el menos 0,4 decimal finito se puede escribir como la fracción menos 2/5, que el decimal semiperiódico infinito 0,16 se puede escribir como la fracción 1/6, y como vimos al comienzo, el decimal periódico infinito 0,5 se puede escribir como la fracción 5/9. ¿Por qué los transformamos a fracción? Porque nosotros aprendimos a sumar y restar, multiplicar y dividir con fracciones, que son números racionales. Y es más cómodo para ustedes. Bien, esa sería una primera parte para poder realizar los demás ejercicios.